Dios nos bendiga en esta hora y que su palabra llegue a nuestros corazones. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Es lo que nos dice la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo del 15 al 16. Interesantes instrucciones, ¿no le parece? Se habla de un gobernante en nuestras vidas. Pero ¿quién es ese gobernante? La paz de Cristo. Todos queremos paz. Y Pablo, el apóstol Pablo, nos instruye de dónde viene esa paz. No nos da la posibilidad de vivir en conflicto. Tener paz no es solo una bendición que viene de Dios. Es además un mandamiento. Tengan paz. Un distintivo del cristiano es vivir en paz como mandamiento de Dios. Estas son las palabras del salmista y también del apóstol Pablo. En el Salmo 34, verso 14, la palabra de Dios nos dice: apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 15, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Será posible? Desde luego, por el misterio revelado, Cristo en nosotros. Y esto es importante, porque Cristo es superior y por tanto suficiente. ¿Hay alguna otra instrucción? Sí. Que habite la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y regresamos a los mismos fundamentos del cristianismo. Es una y otra vez que Dios nos dice: mis palabras, léanlas, mediten en ellas. Ellas son vida. Colosenses 3:17, la palabra de Dios dice lo siguiente: y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Las aplicaciones son muchísimas en esto de buscar la paz y de hacer todo en nombre de Jesús. Pero Pablo no nos deja las cosas para que las imaginemos. En esta ocasión nos da principios sobre dónde y cómo aplicar este proceso que entendemos. Seguramente cuando hablamos de paz o falta de ella nos enfocamos al mundo, pero hay algo más importante que la palabra de Dios nos lleva a centrarnos. Y es que Pablo inicia los versículos del 18 al 21 y nos pone en el escenario de la familia. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres,
no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Colosenses 3, del 18 en adelante. Estas son normas para la familia cristiana. Es el apóstol Pablo diciendo, así como vive una familia cristiana, así es como debe vivir una familia cristiana. Esposas, sométanse al esposo. Y habla de esa sujeción, ¿verdad? Creo que aquí están delimitados cada una quizás de las debilidades que como parte de la familia tenemos, y a las esposas se les manda a sujetarse a sus esposos. En cambio, a los esposos el énfasis está en que amen a sus esposas y no sean duros con ella. Y habla de ese amor ágape, ¿verdad? Del amor comparado con Juan 3:16, donde la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de este amor también está comparado con la carta a los Corintios, donde habla de que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, nunca se acabará. Y ese es el tipo de amor, ¿verdad? En el cual no está buscando lo suyo propio, su propia satisfacción, sus propios intereses, sino el de la otra persona. Para ambos es posible llevar a cabo esto por el misterio revelado, Cristo en nosotros. Y luego va a la parte de los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. El por qué los hijos deben obedecer a sus padres es claro en este pasaje. Si usted nota, no radica en los padres. No es porque el hijo debe obedecer a sus padres para agradar a los padres. Más bien el énfasis está en que los hijos deben obedecer a sus padres para agradar a Dios, para agradar al Señor. Los padres debemos ayudar a nuestros hijos para que obedezcan. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo logramos ayudar a nuestros hijos para que sean obedientes? Y lo dice en la otra porción: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. En otras palabras está diciendo, no los provoquen. El hecho de ser padres no nos da el derecho de maltratar, exasperar o provocar a nuestros hijos. Tenemos que pedir la sabiduría y la gracia de Dios para ayudarles a que sean obedientes. Esposas, esposos, hijos, padres. Si tenemos a Cristo, la familia cristiana y bíblica no es una opción, es un mandato. Se nos ordena a que tengan paz, dice la palabra, tengan paz. En la familia se tiene paz, debe haber paz, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos manda. Pablo concluye categóricamente con el por qué debe haber paz. En el verso 24 dice la palabra de Dios: recuerden que el Señor recompensará con herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Ustedes no mandan, en otras palabras. El que manda es el Señor. Y ante la imposibilidad de hacer alguna cosa, entonces Jesús está en ustedes y ahora es posible. Las familias cristianas deberían de ser un ejemplo para todos. Napoleón dijo: Francia lo que necesita es madres. Nosotros
siguiendo esta misma línea o este mismo pensamiento, podemos decir que lo que más necesita el mundo son hogares realmente cristianos. El cristianismo provee por doctrina una nueva manera de vivir, una nueva manera de funcionar. Y esto no solamente se logra por seguir los consejos bíblicos, sino que también por saber que la palabra de Dios se hace una realidad en nuestras vidas, siempre y cuando por fe permitamos que el Espíritu Santo nos impacte y nos ayude desde adentro, desde el inconsciente mismo, a que se realice un cambio en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias, para que la familia tenga paz o vivan en un ambiente de armonía. Es necesario que la pareja o los cónyuges e hijos participen en actividades conjuntas en la iglesia, que puedan practicar una buena comunicación y escucha activa entre la pareja, así como entre padres e hijos, de tal manera que puedan anticipar cualquier desavenencia y solucionarla antes que ésta llegue a causar estragos. Hemos dicho que la necesidad más apremiante de la sociedad actual son hogares cristianos. Hogares que realmente tengan a Cristo como el centro de sus vidas, de sus familias. Pero sin la preeminencia de Cristo en el hogar, no puede haber un hogar cristiano. Que Dios nos dé la gracia, nos ayude a que nuestras familias tengan paz. Y esa paz debe comenzar individualmente en cada uno de los integrantes de cada familia. Oramos. Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de tener familias. Gracias porque la familia ha nacido en tu corazón. Gracias por las parejas, por los padres, por los hijos. Que pongas en sus corazones paz, oh Dios. Que traigas esa armonía, esa comunicación adecuada y que juntos puedan buscarte a ti, buscar tu voluntad, buscar tu dirección, para que esa paz que tú nos llamas a tener esté presente en nuestros hogares, en nuestras familias. Que podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nuestros corazones estén deseosos de buscar a ti, de buscarte, de buscar tu palabra y permitir que tu Santo Espíritu nos dirija. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.